Hola, mi nombre es José García. Vamos a estudiar en este vídeo el patrón hombro-cabeza-hombro que tanto hemos visto últimamente en los índices. Y para empezar, como siempre, si os gustan estos vídeos, darle a me gusta, suscribiros al canal. Y ahora sí, vamos a empezar con el estudio de este patrón. En el análisis técnico tenemos dos modelos. Un modelo de cambio y un modelo de continuidad, que también llamados patrones de cambio y patrones de continuidad. Los patrones de cambio pueden ser, entre otros, hombro-cabeza-hombro, triple techo-suelo, doble techo-suelo y platillo. Hay más, pero estos son los más habituales y los que yo suelo usar. En los modelos de continuidad están los triángulos, las banderas, las cuñas y los rectángulos. Esto es lo más habitual y lo que yo suelo usar. Es decir, cuando hay una tendencia previa, por ejemplo así, y el precio se para por esta zona, se pueden dar dos circunstancias. Un patrón de cambio, serían estos, o un patrón de continuidad, serían estos. Primero, la cuestión es saber si la tendencia se para. Esto lo miraremos a lo largo de este vídeo. Las características del modelo de cambio, es decir, de los patrones de cambio. Existen dos características muy importantes en los patrones de cambio. Existencia de una tendencia anterior y la ruptura importante de la línea de tendencia. Bien, lógicamente para que exista un patrón de cambio algo ha de cambiar. Así que si se produce un patrón de cambio sin haber una tendencia previa, no puede ser un hombro cabeza a hombro, por ejemplo. Otro modelo de cambio. Si estamos en una tendencia alcista, como decía antes, cuando llegue el precio aquí, puede haber un mercado lateral. Es decir, hay que identificar que el precio primero se ha parado de la tendencia previa y luego identificar en qué patrón estamos, si es uno de cambio o uno de continuidad. Cuando estamos en una tendencia, como en este caso que dibujaba ahora, alcista, y se rompe la línea de tendencia que la guía, no necesariamente tiene que producirse un patrón de cambio. Puede ser un movimiento lateral y seguir la tendencia, es decir, un patrón de continuidad. Esto tan solo nos alerta de que la tendencia que llevaba el precio de momento ha finalizado. Lo que decía, el movimiento lateral de aquel precio y se ha parado la tendencia previa. Bien, importante este detalle porque mucha gente, como ha subido tanto, entra corto aquí, sin haber nada, sin haber ni patrón de continuidad ni patrón de cambio. Eso es lo que hace muchos noveles, mucha gente principiante, entra aquí porque ha subido mucho, ha llegado yo que sé, 61,8 y ya entra en corto. No, esto es erróneo. Lo que decíamos esta semana en detalles de mercado en el eurodólar. Ha llegado a 61,8 y la gente ya entra en corto. Puedes entrar a buscar unos puntos, pero realmente hay que buscar estas opciones. Sigamos con la explicación. Bien, ahora vamos a empezar con el patrón de cambio de hombro cabeza a hombro. Como veis aquí, existen dos tipos. El patrón superior de hombro cabeza a hombro, que sería este. Este es el del Nasdaq. Como veis, se produce un cambio. Tendencia previa alcista, tendencia después del patrón bajista. Bien, y también hay un hombro cabeza hombro inferior, que es el hombro cabeza hombro invertido. Este es el del eurodólar. Como veis, tendencia previa bajista.
Patrón de cambio, tendencia subsiguiente, alcista. Importante. Puede haber un patrón de cambio, tendencia bajista, aquí nunca podría ser un hombro cabeza a hombro, porque este hombro cabeza a hombro seguiría para abajo. De hecho es un patrón de continuidad. Así que este no puede ser porque el hombro cabeza a hombro, como dijimos antes, es un patrón de cambio. Bien, como decíamos aquí, el hombro cabeza a hombro superior, tendencia previa, y se producen, yo le llamo 6 puntos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, ya la sexta, ruptura y cambio de tendencia. Generalmente, cuando el precio llega a este punto, si analizamos el volumen, aquí es donde sería el mayor volumen de todo este movimiento, de todo este conjunto. Después aquí el volumen bajaría y aquí bajaría más. Es decir, si miramos el volumen, tendría decreciente. Aquí más, aquí menos y aquí menos. Eso es importante, aunque tampoco es definitivo. Si tenemos dudas, se puede analizar el volumen en esa zona. Y después suele incrementarse con la ruptura de la neckline. La neckline sería la línea de cuello, neckline en inglés, y el volumen se incrementaría con esta ruptura. El patrón no es llegar aquí arriba y ponerse corto, en este caso. El patrón es ruptura, voy a borrar esto, ruptura, pullback y para abajo, como ha hecho aquí. Como podéis ver aquí, si la neckline es esta, ruptura, pullback y para abajo. Esto es lo que completa el patrón, este pullback, esta ruptura, no estar aquí arriba. En los patrones, una diferencia importante entre el hombro cabeza hombro superior y el inferior es en cuanto al volumen. El volumen aquí en los superiores no es tan importante. Sin embargo, en los inferiores sí. Aquí, tenemos aquí la neckline, aquí hombro izquierdo, hombro derecho y la cabeza. Esta ruptura sí que tiene que producirse con volumen importante. Como decimos aquí, en el superior no es tan importante este detalle, pero en el inferior sí. ¿Por qué motivo? En los hombro cabeza hombro inferiores, como decía, el volumen juega un papel muy importante, debido a que para iniciar una tendencia alcista se necesita gente que compre. Un mercado bajista puede bajar por falta de interés en esos precios, pero para que suba es necesario que la gente compre. Por eso aquí es necesario incrementar el volumen, porque si no hay gente que compre, el mercado no sube. Sin embargo, aquí no es necesario que la gente venda, sino puede haber falta de un interés comprador y el mercado bajar por su propio peso. Es una importante diferencia entre los dos hombro, cabeza, hombro. Un detalle también importante es en las rupturas de la neckline. Si esta ruptura se produce con bastante volumen, las probabilidades de hacer pullback aquí son inferiores, o hacer un pullback que no llegue a la neckline. ¿Por qué motivo? Porque si hay mucha fuerza vendedora en este caso, pues los compradores para hacer el movimiento de retorno no son suficientes. Por eso el pullback no se podría realizar. Así que también es un buen símbolo, o síntoma mejor dicho, de si va a hacer pullback o no, mirar el volumen en esta zona. Si hace con fuerza, repito, las probabilidades de volver a la neckline son inferiores. Bien, ¿qué más? Resumiendo, hombro, cabeza, hombro superior. Tiene que haber estas 4 características. Existencia de una tendencia alcista previa. Volumen descendiente en los picos.
un cierre por debajo de la neckline y pullback a la neckline seguido de nuevos mínimos. En el punto 3, para mayor confirmación de un cierre por debajo de la neckline, hay operadores que esperan 2 cierres por debajo de la neckline, otros esperan el pullback y perder el mínimo. Depende mucho de la operativa de cada uno. Bien, esas son las 4 características más importantes de los hombro, cabeza, hombro superiores. En los inferiores es lo mismo, pero en sentido contrario. Bien, objetivo de precios a alcanzar. Dos objetivos, un objetivo mínimo y un objetivo máximo. En el objetivo mínimo se puede realizar de dos maneras. Altura de la cabeza a la neckline, esto sería la neckline, y esta distancia para abajo. Ese sería el objetivo de precios. Y otra manera de obtener el objetivo mínimo sería desde el punto 3 al 4 y copiarlo para aquí. Tendríamos otro objetivo. Se puede hacer de esas dos maneras. El objetivo máximo es el tamaño del movimiento anterior, es decir, el tamaño de esta tendencia previa. El objetivo máximo sería el 100% de este movimiento alcista. Por ejemplo, aquí. Objetivo máximo. Bien, hay que ser cautos. Yo, por ejemplo, lo soy. Y si el objetivo está por esta zona, por ejemplo, y hay aquí un soporte o resistencia fuerte, se puede hacer, como en este caso aquí, una toma de beneficios parcial. O incluso cerrar aquí si vamos bastante cargados. Ahí depende de la operativa de cada uno. Pero es importante destacar esto porque no hay que dejar aquí el top profit y esperar, sino se puede tomar aquí beneficios parciales y luego cerrar en el objetivo mínimo. Otra manera de hacerlo, pues puede haber aquí un hueco y también cerrar cuando cierre el hueco, tomar beneficios parciales. Otra cosa que hacen los operadores, calcular el FIBO de esta subida y en el 61,8-50% tomar beneficios de 1,8 o 50%, tomar beneficios parciales. Son maneras de operar, cada uno tiene su forma de operar. Yo suelo operar por estructuras, los que ya me conocéis los vídeos, suelo operar por estructuras y tomar beneficios cuando el precio alcanza una estructura en la tendencia alcista previa. Bien, ¿qué más? Vamos a ver una cosa importante que es la operativa. Porque la operativa del hombro, cabeza, hombro, si es este, vamos a hacer ejemplo con el hombro, cabeza, hombro superior. Bien. Existe una manera de operar agresiva de este hombro, cabeza, hombro. Por ejemplo, si identificamos el patrón, venimos de una tendencia previa alcista, identificamos el patrón, ponerse corto en esta zona, anticiparse al patrón, porque el patrón decíamos antes que no se producía hasta la ruptura de la neckline. Anticiparse al patrón y poner stop loss por aquí arriba, en la cabeza del hombro, cabeza, hombro. Otra forma de operar es hombro, cabeza, y aquí en este hombro, si se produce una corrección, trazar una línea 0B y en su ruptura poner cortos. Bien, otra forma, pues hombro, cabeza, hombro, aquí en esta subida
aparte de la línea 0B, si queremos anticiparnos incluso hasta 0B, poner un fibo desde aquí hasta aquí y en el 61,8 o en el 50% buscar algo que nos haga el cambio de tendencia. Incluso aquí un hombro cabeza a hombro en gráficos menores, una envolvente, etcétera, entre el 50 y el 61,8 de Fibonacci. Son maneras de operar más agresivas. Dentro de la agresiva, pues hay más agresivas, menos y poco agresivas, como la pérdida de la línea 0B. Después está la manera prudente de operar el hombro cabeza a hombro, que sería aquí, ruptura, pullback y para abajo. Entonces aquí pondríamos cortos en esta zona, en el pullback, con estos los aquí arriba. Sería otra manera de operar, en este caso más prudente. Bien, esto sería la teoría. Ahora aquí vamos a ver un par de ejemplos que se produjeron en el Nasdaq y que llevaron a consecuencia a hacer este vídeo. Porque yo veía a la gente que veía hombros cabeza a hombro por todos lados. Y a veces eso no es correcto. Bien, vamos al Nasdaq. Vamos a ver esta última bajada. Ponemos un poco más grande. Bien, aquí el hombro cabeza a hombro 100% sería este, como vemos aquí. Perfecto. Neckline. Voy a dibujarlo mejor. Hombro cabeza a hombro. Trazamos la neckline. Como vemos aquí, las características del hombro cabeza a hombro, en este caso superior. Tendencia previa alcista, patrón de cambio, tendencia subsiguiente bajista. Bien, después, ¿qué más? Ruptura de la línea de tendencia previa. Bien, lo que hace mucha gente que decíamos antes, que podía entrar la gente aquí para ponerse corto porque subió mucho, aquí también, pero lo que hay que buscar es que se acabe esta tendencia, si uno quiere ponerse corto. Entonces, aquí con esta ruptura se acabó la tendencia. Entonces, a partir de este movimiento, podríamos buscar cortos. En este caso dio un hombro cabeza a hombro, bastante claro, y como vemos aquí, rotura, y voy a ver todo esto, pullback. Voy a poner aquí el neckline para que se vea claro, más o menos. Pullback, incluso hizo otro pullback más bajo que el previo. Dos pullback y siguió la tendencia para abajo, y aquí también. Es decir, dio dos entradas. La longitud de precios sería esta. Como vemos, incluso la alcanzó aquí, bastante claro, o sea, bastante claro por aquí. Y beneficios parciales, pues como yo siempre digo, estructura. Aquí hubo un movimiento de tal, y justo aquí beneficio parcial. Hizo el pullback, se pudo volver a entrar y para abajo. Aquí otro, etcétera. Esto es la manera de operar. Después, como decíamos en otra operativa, pues buscamos aquí un fibo y como vemos el precio ha llegado al 61,8, 50%. Y aquí buscaríamos ruptura de máximos y mínimos crecientes, hombro cabeza hombro en gráficos menores, algo que nos indique que hay un cambio de tendencia. Y entraríamos corto. Este es el modo agresivo. El modo menos agresivo sería el pullback.
aquí o aquí. ¿De acuerdo? Bien, esto sería el hombro cabeza-hombro superior. Y ahora aquí vemos un error que cometió bastante gente con este hombro cabeza-hombro. En este punto, hombro, cabeza y hombro. La gente vio esto y pensó que era un hombro cabeza-hombro, pero no se cumple la condición de tendencia previa. Aquí, como vemos, la tendencia previa es bajista. Y esto es un patrón de cambio, no es de continuidad. Si fuera de cambio, es decir, sería un hombro cabeza-hombro invertido y para arriba. Si fuera de continuidad, tiene que ser un rectángulo, una cuña, algo. Entonces, continuamos con la tendencia previa, bajista. Importante. De hecho, si vemos este hombro cabeza-hombro, rompió aquí y no dio ni objetivos ni nada. Que bajara mucho, pues puede ser, pero esto no es un hombro cabeza-hombro. Bien, como decíamos ayer en detalle, en análisis de los índices americanos, puede haber un hombro cabeza-hombro invertido. Esto es un hombro cabeza-hombro invertido. ¿Por qué? Tendencia previa, bajista. Patrón de cambio, hombro cabeza-hombro invertido y nueva tendencia, en este caso alcista, contraria a la previa. En este caso sí que sería correcto un hombro cabeza-hombro invertido. Creo que con estos dos ejemplos queda bastante claro este patrón de cambio de hombro cabeza-hombro. Bien, pues espero que os haya gustado la explicación. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.